qué Jonás se enojaba? Él mismo lo declara y dice: por esto yo no quería dejar mi tierra y venir a Nínive. Porque le dice: porque yo sé quién eres tú. Yo sé, le dice, que tú eres un Dios clemente, un Dios pasivo, un Dios bueno, aleluya. Eres un Dios piadoso, le dice, que eres tardo en enojarte y que eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás estaba enojado con Dios porque Dios, aleluya, es grande en misericordia, es tardo para la ira, que Dios es clemente. Óigame, es un profeta de Dios que está enojado con Dios por lo que Él es, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, hermanos, esto a mí me impactaba y me sacudía, pero aunque parezca increíble, hermanos amados, así hay mucha gente ahora en día que no quiere ver, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, el bienestar espiritual de su hermano o de la persona. Así habemos hoy en día mucha gente en este mundo, aleluya, y personas que conocemos a Dios, que no nos gozamos, amados hermanos, de aquel de quien Dios tiene misericordia. Muchas veces, en vez de estar contentos y gozosos por aquel que Dios levanta, que Dios usa, que Dios salva, que Dios está levantando, que Dios está usando, en vez de gozarnos, muchas veces lo que esperamos es ver su caída. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, mi amado hermano, Dios trae un mensaje a nuestro corazón en esta parte. Cuidado, 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 y nos olvidamos del pez. Porque le voy a decir algo, hermanos amados. Jonás estaba enojado con Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios había tenido misericordia de Nínive. Pero parece que a Jonás se le ha olvidado algo. Parece que a Jonás se le olvidó algo, hermanos. Parece que a Jonás se le ha olvidado que 3 días más atrás estaba dentro de un pez. Parece que a Jonás se le había olvidado que hace 3 días él estaba pidiendo misericordia a ese Dios clemente, a ese Dios tardo para la ira, a ese Dios lleno de misericordia y a ese Dios lleno de amor. Alabamos en el nombre de Dios. Oiga, hermanos, ese es el problema de a veces olvidarnos de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios, hermano? Porque pareciera ser que muchas veces queremos ser los profetas en Nínive, pero nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Nunca se olvide, pueblo, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó. Alabado sea el nombre de Dios. Cuánta gente estuvo dentro del pez y suplicaron a Dios misericordia, piedad al Dios de los cielos, y Dios tuvo misericordia de ellos, y ahora se están olvidando de dónde estuvieron y se creen los profetas de Nínive. Se creen que los que pueden declarar juicio contra su hermano, contra el mundo, sin olvidarse, aleluya, que es Dios quien tiene misericordia. Es Dios quien tiene misericordia. Hermano, Jonás estuvo dentro del pez y estuvo suplicando al Dios de los cielos misericordia. ¿Se imagina usted lo que Jonás sentía ahí? Algunos estudiosos dicen que Jonás murió realmente y fue al Seol, porque él mismo lo dice: desde el Seol clamé y Dios me oyó, dice él. Fuese que Jonás hubiese muerto en el vientre del pez, o fuese que Jonás habla de esa forma, de forma poética, de una o de otra manera, aleluya, vemos como Dios tuvo misericordia de ese hombre llamado Jonás. Pero pareciera ser que Jonás se le olvidó, aleluya, que el mismo Dios que había tenido misericordia de él es el mismo Dios que puede tener misericordia de aquel que peca, de aquel que vive en el mundo de pecado y de dolor. Hermanos amados, Jonás había estado en el pez. Jonás había sabido lo que es estar, hermanos, bajo el juicio de Dios, y él mismo había pedido misericordia al Dios de los cielos, y Dios había tenido misericordia de él. Jonás salió, dice la Biblia, del pez y predicó, y dice la palabra del Señor, hermanos amados, que Dios tuvo misericordia de Nínive. Y Jonás le dice al Señor: no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra.
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente. Yo me detenía aquí, hermanos, y decía: ¿conocía Jonás verdaderamente a Dios? Sin ningún temor, usted puede decir sí, hermano. Sí, Jonás conocía a Dios, hermano. Jonás sabía quién era Dios. ¿Por qué cree que huyó a Tarsis? No es esto, dice Jonás, lo que yo decía, estando aún en mi tierra. No es esto lo que yo decía. Mire lo que decía Jonás antes de partir a Tarsis. ¿Qué es lo que Jonás pudo haber dicho? Dios me está mandando a que declare juicio sobre la ciudad de Nínive. Pero es que yo conozco a Dios, decía Jonás. Es que yo conozco a Dios. Y puede hacer que me voy a meter a ese lugar de mis enemigos, a predicarles el mensaje. Y no vaya a ser y Dios termine teniendo misericordia de ellos. Jonás conocía que Dios era un Dios lleno de misericordia. Aleluya. ¿Y por qué Jonás, hermanos amados, entonces no quería ir a Nínive? Porque sabía y entendía que Dios podía tener misericordia de ellos. ¿Sabe que Nínive era, hermanos, los enemigos de Israel? Para ellos eran incircuncisos. Para ellos era un pueblo que no debían de tener misericordia de parte de Dios. Mas sin embargo Dios le dijo a Jonás: vete para ahí, porque ahí es donde necesitan mi misericordia. Pero Jonás decía en su mente y en su corazón: ¿para qué yo voy a ir para allá? Y resulta, y Dios tenga misericordia de ellos. ¿Y sabe lo que pasó? Sí, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo piedad de ellos. Oye, hermanos amados, el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te saca de casa de servidumbre, que te ha sacado de la esclavitud, que te ha sacado de ese lugar de inmundicia y te lleva ahora a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero le dice: no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides de dónde yo te levanté. No te olvides de dónde yo te saqué. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque Dios no quiere, aleluya, que un día el orgullo o la altivez se vaya sobre encima de nosotros y creamos, aleluya, que somos más que los demás, o que seamos más santos que los demás, sabiendo que todos necesitan el perdón y la misericordia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia, hermanos amados, para restaurarse? Y yo le digo a todos ellos, a todos, nunca se olvide cómo usted llegó a este lugar. Cuando usted ve a otra persona que venga en la misma situación, nunca se olvide de dónde usted viene. No se olvide en qué circunstancia usted se encontraba cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos salvó. Y cuando usted ve algo en su hermano, en su hermana, pídale al Dios de los cielos misericordia. Que la misma misericordia que Dios aplicó con usted, Dios la aplique con esa persona. Pídale al Dios de los cielos misericordia por esa persona. Había algo malo en Jonás. Y es que Jonás, hermanos, estaba lleno de la palabra de Dios, pero vacío de misericordia. Y hay un gran problema entre pregonar un mensaje deseando el mal de la persona y predicar un mensaje lleno de misericordia. Cuando usted suba a este púlpito a predicar a Dios, pídale a Dios misericordia. La palabra de Dios dice que el pecado se corrige con verdad y misericordia. La palabra de Dios es una verdad, hermanos, infalible, que no se puede negar, pero es una verdad que debe de saberse cómo aplicarse. Es una verdad, de verdad, que la Biblia nos dice que debe de aplicarse con misericordia.
La Biblia también nos manda a nosotros a considerarnos a nosotros mismos, hermanos. Jonás no se consideró a sí mismo. Miró el pecado de Nínive. Andaba, hermanos amados, el arma, andaba la palabra que decretaba y declaraba juicio de Dios sobre esa ciudad. Pero andaba vacío Jonás de misericordia y de amor de parte de Dios. Jonás predicó y dio el mensaje, pero en ningún momento vemos a Jonás clamando por Nínive. En ningún momento vemos a este profeta pidiéndole a Dios misericordia por Nínive. ¿Sabe la labor que tenemos nosotros los predicadores? La iglesia de Cristo en este mundo, hermanos. ¿Sabe cuál es nuestra labor? Orar por los perdidos. Orar por los pecadores. Orar para que Dios transforme y cambie